Capítulo 1. Una tarde perfecta para el cricket. El sol de junio brillaba con esa calidez particular que solo se encuentra en los pueblos ingleses, donde el tiempo parece detenerse entre el canto de los pájaros y el tintineo de las tazas de té. St. Mary Mead despertaba con el entusiasmo contenido de un día señalado, el partido anual de cricket contra Much Benham. Miss Jane Marple observaba desde la ventana de su cottage mientras ajustaba sus guantes de jardinería. A sus 70 y tantos años, tenía ese aspecto engañosamente frágil de las ancianas inglesas. Cabello blanco recogido en un moño impecable, ojos azules y penetrantes y una postura erguida que desmentía su edad. Su atención no estaba en sus rosales, sino en el movimiento inusual de la calle principal. El señor Clement, el vicario, pasaba apresurado con su esposa Griselda, 20 años más joven. La señora Price Ridley, la viuda más acaudalada del pueblo, salía de la tienda murmurando sobre el estado deplorable del mundo moderno. «Supongo que nos veremos en el partido esta tarde», saludó el doctor Haydock, deteniéndose junto a la cerca. «Por supuesto, doctor, aunque mi interés radica más en observar a las personas que en el cricket», respondió ella con una sonrisa amable. El doctor soltó una carcajada. «Siempre observando, Miss Marple. A veces pienso que conoce a la gente de este pueblo mejor que ellos mismos». Miss Marple regresó a sus rosales, pero su mente ya analizaba los detalles de la mañana. El señor Redding, el joven artista, había discutido acaloradamente por teléfono. La señora Lestrange, esa mujer misteriosa que había llegado hacía 6 meses, había comprado un billete para Londres. El coronel Melchett había sido visto entrando en el Blue Boar a una hora inusual. Pequeñas cosas, probablemente sin importancia. Pero Miss Marple había aprendido que las pequeñas cosas a menudo revelaban las verdades más grandes. A las 3 de la tarde, el campo de cricket junto a la vicaría estaba repleto. Miss Marple había elegido estratégicamente un asiento bajo un gran olmo, desde donde podía observar tanto el partido como a los asistentes. A su lado se sentó Miss Hartnell, una mujer robusta y parlanchina. «¿Ha visto a Lawrence Redding?», susurró Miss Hartnell. «Está jugando hoy, aunque no sé cómo puede concentrarse. Todos saben que está perdidamente enamorado de Anne Protheroe. Y ella, por supuesto, está casada con el coronel Protheroe, ese hombre insufrible». En ese momento apareció el objeto de su conversación. El coronel Lucius Protheroe era un hombre de 60 años, alto y militar, con un bigote gris perfectamente recortado y una expresión de perpetua desaprobación. Su esposa Anne, 20 años más joven, caminaba 2 pasos detrás, hermosa y pálida, con ojos tristes que sugerían un matrimonio sin amor. «Tarde, como siempre», gruñó el coronel. «El partido debería haber comenzado hace 10 minutos. En mis tiempos en la India, tal falta de puntualidad habría sido impensable». Su hija Lettice, de 16 años con cabello corto y moderno, puso los ojos en blanco. «Oh, papá, nadie se muere por esperar 10 minutos. No seas impertinente. Vete a sentarte con las otras muchachas». Lettice se alejó, pero Miss Marple notó la mirada que intercambió con Dennis Clement, el hijo del vicario, un joven de 18 años con aire de rebeldía contenida. El partido comenzó con Lawrence Redding como bateador principal. Mientras se preparaba, sus ojos buscaron inevitablemente a Anne Protheroe, quien se había sentado lejos de su esposo. Durante la siguiente hora, Miss Marple aparentemente prestaba atención al juego, pero en realidad catalogaba las interacciones entre los presentes. Notó que el Dr. Stone, un arqueólogo excavando cerca del pueblo, discutía intensamente con la señora Lestrange. La señorita Cram, secretaria de Stone, los observaba con expresión celosa. El coronel Protheroe había despachado bruscamente al señor House, el nuevo curate, quien parecía estar suplicando algo. A las 5 en punto, el descanso para el té permitió que jugadores y espectadores se mezclaran. Miss Marple aceptó una taza de Griselda Clement. «Es un día perfecto, ¿verdad, Miss Marple?» «En efecto, querida, aunque hay cierta tensión en el aire». «¿No lo siente?» Griselda bajó la voz. «¿Se refiere al coronel Protheroe?» «Len dice que ha estado insoportable».
Ayer amenazó con denunciar al señor House por malversación de fondos. Malversación. Como si el pobre muchacho fuera capaz de tal cosa. El coronel Prothero parece enemistarse con todos, comentó Miss Marple suavemente. Una cualidad peligrosa en un pueblo pequeño. El partido se reanudó bajo un cielo cada vez más amenazante. A las 6:45, el coronel Prothero anunció que tenía que atender un asunto urgente en la vicaría. Hay documentos que necesito revisar con el vicario. Asuntos parroquiales que no pueden esperar. Se alejó con grandes zancadas. Miss Marple notó que Anne Prothero había regresado minutos antes, con las mejillas sonrojadas, evitando mirar a Lawrence Reading. A las 6:15 comenzó la lluvia. Hubo una carrera general hacia el refugio. Miss Marple, bajo su gran paraguas negro, caminaba hacia su cottage cuando vio al vicario Clement corriendo hacia ella. Su rostro estaba pálido, horrorizado. «Miss Marple, Dios mío, es terrible. El coronel Prothero está muerto. Asesinado en mi estudio. Alguien le ha disparado». Miss Marple se recuperó rápidamente. Sus ojos azules se agudizaron. «¿Ha llamado al doctor Haydock?» «¿Y al inspector Slack?» «Griselda está haciéndolo ahora. Yo no podía quedarme allí. El coronel está sentado en mi escritorio, con un agujero de bala en la cabeza. Cálmese, vicario. Dígame exactamente qué vio». «Entré en mi estudio hace 10 minutos. La puerta estaba cerrada, lo cual me pareció extraño. Cuando la abrí, encontré al coronel inclinado sobre el escritorio. Al principio pensé que se había dormido, pero entonces vi la sangre y el revólver en el suelo. ¿Tocó algo? Solo la manija de la puerta. Nada más». «¿A qué hora vio al coronel dirigirse a la vicaría?» «Alrededor de las 6:15, aunque no recuerdo haber acordado ninguna reunión con él». «Y durante ese tiempo, ¿dónde estaba usted?» «En el partido, por supuesto, junto con prácticamente todo el pueblo», pensó Miss Marple. «Pero no exactamente todos». El inspector Slack llegó con rapidez sorprendente. Era un hombre compacto y eficiente, con tendencia a la arrogancia. «Manténgase alejada de la escena del crimen», le dijo bruscamente. «Esto es asunto de la policía». Miss Marple sonrió dulcemente. «Por supuesto, inspector. No se me ocurriría interferir». Pero mientras regresaba a su cottage, su mente ya ordenaba los hechos, buscando patrones. Había un asesinato en St. Mary Mead, y aunque el inspector pudiera pensar que era asunto exclusivo de la policía, Miss Marple sabía que la verdad se encontraba no en las evidencias físicas, sino en el conocimiento de la naturaleza humana. Y nadie en St. Mary Mead conocía mejor la naturaleza humana que Jane Marple. La noche cayó sobre el pueblo, pero las luces permanecieron encendidas en la vicaría durante horas. Los rumores ya comenzaban a circular. Miss Marple se preparó una taza de chocolate y se sentó junto a la ventana, observando las sombras de la vicaría. Mañana comenzaría la verdadera investigación. No la investigación policial con huellas dactilares, sino la investigación silenciosa de una anciana que sabía que el criminal más cuidadoso dejaba rastros en el comportamiento, en las miradas, en las pequeñas inconsistencias. Alguien en el pueblo había matado al coronel Prothero, y Miss Marple estaba determinada a descubrir quién. Capítulo 2. Los rumores se propagan. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. Miss Marple observó desde su ventana el inusual movimiento en las calles a una hora en que normalmente solo los lecheros estaban en circulación. Un asesinato en St. Mary Mead era un acontecimiento sin precedentes. A las 9 en punto, se puso su sombrero más discreto y salió hacia la calle principal. No había nada inusual en que una anciana fuera a comprar provisiones. Nadie sospecharía que su verdadero propósito era reunir información. La tienda de la señora Baker estaba llena. Miss Hartnell dominaba la conversación, su voz penetrante llegando hasta la calle. «Lo dije ayer mismo, ¿no es así, señora Price Ridley? Dije que había algo extraño en el aire. Y ahora, asesinado. En la vicaría, nada menos». «Buenos días», saludó Miss Marple suavemente. «Oh, Miss Marple», exclamó Miss Hartnell. «¿Estaba usted allí cuando el vicario hizo el descubrimiento?» «Debe contarnos todo». «Querida Miss Hartnell, yo no vi nada. Simplemente me encontré con el vicario después del hecho».
El inspector Slack estuvo interrogando a personas hasta pasada la medianoche. Intervino la señora Baker. Mi sobrina Mary dice que revisaron cada habitación. ¿Y han arrestado a alguien?, preguntó la señora Price Ridley. Todo el mundo sabe quién lo hizo, declaró Miss Hartnell. Lawrence Redding, por supuesto. Está locamente enamorado de la señora Prothero, y el coronel se interponía en su camino. Miss Marple seleccionó una barra de jabón. ¿De verdad? Pero el señor Redding estaba en el partido con todos nosotros. Desapareció durante al menos media hora, contraatacó Miss Hartnell triunfalmente, justo cuando el coronel se dirigía a la vicaría. Y la señora Prothero también. Pero querida, si estaban juntos, ninguno pudo haber estado en la vicaría disparándole al coronel, ¿verdad? Hubo un momento de silencio mientras las damas consideraban esta lógica. Quizás fue ella entonces, sugirió la señora Price Ridley, una esposa maltratada llevada al límite. He oído que el coronel tenía un temperamento terrible. La puerta se abrió y Anne Prothero entró. El silencio fue repentino y completo. La viuda vestía de negro riguroso, pero su rostro pálido no mostraba lágrimas. Si acaso, parecía aliviada. «Buenos días», dijo en voz baja. Miss Marple dio un paso adelante. «Querida señora Prothero, permítame expresarle mis condolencias. Debe ser un momento terrible. Es usted muy amable, Miss Marple». «Sí, ha sido difícil. He venido a comprar algunas cosas. La vida continúa». Su voz era firme, pero Miss Marple notó el temblor en sus manos. Las otras mujeres la observaban con curiosidad morbosa. ¿Ha dormido algo, querida? «Muy poco. El inspector Slack estuvo haciéndome preguntas durante horas. Al parecer soy la principal sospechosa». Una sonrisa amarga cruzó sus labios. «Supongo que es natural. La esposa siempre es sospechosa». «¿Y qué le dijo al inspector?», preguntó Miss Hartnell. Anne la miró con frialdad. «Le dije la verdad, que mi esposo era difícil, pero que yo no lo maté, que estaba en el campo de cricket, que no tengo idea de quién lo hizo». «Pero usted desapareció durante el partido», insistió Miss Hartnell. El color subió a las mejillas de Anne. «Fui a caminar junto al río. El dolor de cabeza era insoportable. No vi a nadie, así que no tengo coartada». Su voz se endureció. «Pero tampoco la tienen la mitad de las personas en este pueblo. El inspector me informó que hubo al menos una docena que no pueden explicar sus movimientos». Miss Marple inclinó la cabeza con interés. «¿Una docena? Es un número considerable. El doctor Stone y la señorita Cram se fueron temprano. La señora Lestrange desapareció por completo. El señor House estaba en la iglesia, o eso dice. Y Lawrence Redding». Su voz vaciló. «Lawrence también se ausentó». «¿Dónde estaba el señor Redding?» «No lo sé. No lo he visto desde que encontraron a Lucius». Anne cerró los ojos brevemente. «Disculpen, señoras. Debo terminar mis compras». Se alejó, y las mujeres reanudaron su conversación en susurros. Miss Marple compró sus artículos pensativamente y salió. El día había aclarado ligeramente. Caminó hacia la vicaría, donde el doctor Haydock estaba de pie en la puerta. «Buenos días, doctor. Supongo que acaba de examinar el cuerpo». El doctor asintió gravemente. «Una situación desagradable, Miss Marple. Balazo directo en la cabeza, muerte instantánea. El arma era el propio revólver del coronel. Lo reconocí de inmediato. Solía presumir de él. Decía que lo había traído de la India. ¿Y la hora de la muerte?» «Entre las 6 y las 6:30, diría. Es difícil ser más preciso». Bajó la voz. «Entre usted y yo, el coronel Prothero no era muy querido. La lista de personas con motivos para desear su muerte es extensa». «Sí, esa es precisamente la dificultad. Demasiados motivos, demasiados sospechosos. El inspector Slack tendrá que trabajar arduamente para desenredar esta madeja». El doctor la miró con perspicacia. «Tengo la sensación de que usted ya está desenredando su propia madeja, Miss Marple». Ella sonrió con inocencia. «Solo una anciana curiosa, doctor. Solo una anciana curiosa». Capítulo 3. Secretos bajo la superficie Miss. Marple pasó la tarde tejiendo junto a su ventana.
un lugar estratégico desde donde podía observar el constante flujo de visitantes hacia y desde la vicaría. El inspector Slack había establecido su cuartel general allí, y los aldeanos entraban y salían con expresiones que iban desde la curiosidad, apenas contenida, hasta el nerviosismo palpable. A las 3 en punto, tal como había anticipado, Griselda Clement apareció en su puerta, visiblemente agitada. «Miss Marple, ¿puedo pasar? Necesito hablar con alguien sensato antes de volverme completamente loca». «Por supuesto, querida. Justo estaba preparando té. Siéntate y cuéntame qué te preocupa». Griselda se dejó caer en el sillón floreado, pasándose las manos por el cabello de forma poco elegante. «Es ese horrible inspector Slack. Ha estado interrogando a Len durante horas, como si mi esposo pudiera haber matado a alguien. Un vicario. Es absurdo. Y las preguntas que hace, insinuando cosas terribles sobre todos en el pueblo». Miss Marple sirvió el té con manos firmes. «El inspector está haciendo su trabajo, supongo, aunque debo admitir que su técnica deja algo que desear. ¿Qué tipo de cosas ha estado preguntando? ¿Quiere saber dónde estaba cada persona entre las 6 menos cuarto y las 6:30? Ha elaborado una lista de todos los que no pueden dar cuenta de sus movimientos». Griselda bajó la voz. «¿Y hay tantos, Miss Marple?» Es como si la mitad del pueblo hubiera estado vagando sin rumbo durante esos 45 minutos. ¿Y el propio vicario? Len estaba en el campo de cricket rodeado de personas. Gracias a Dios, tiene coartada. Pero Mary, nuestra doncella, no la tiene. Dice que estaba en su habitación con dolor de muelas, pero nadie la vio. Y el pobre señor House. El inspector lo acosó terriblemente. ¿El curate? Miss Marple alzó las cejas. ¿Por qué? Aparentemente, el coronel Prothero había amenazado con denunciarlo por malversación de fondos de la iglesia. Una acusación completamente falsa, por supuesto. El señor House simplemente cometió un error en los libros de contabilidad. Es un hombre nervioso, no un ladrón. Miss Marple sorbió su té pensativamente. El señor House es bastante nuevo en el pueblo, ¿verdad? ¿Hace cuánto llegó? 3 meses, quizás 4. Es un muchacho tímido, muy devoto. Len dice que tiene un futuro brillante en la iglesia si este escándalo no lo arruina. Griselda suspiró. Y luego está Lawrence Redding. Ah, sí, el señor Redding. Apareció en la vicaría esta mañana, temprano, antes de que el inspector llegara. Estaba absolutamente desesperado, Miss Marple, blanco como un fantasma. Le dijo a Len que él había matado al coronel Prothero. Miss Marple dejó su taza con un pequeño tintineo. ¿Confesó? Sí. Bueno, no exactamente. Es todo muy confuso. Dijo que había ido a la vicaría alrededor de las 6:15, esperando encontrar a Len. Entró en el estudio y encontró al coronel muerto. Entró en pánico y huyó. Ahora está convencido de que la señora Prothero lo hizo y quiere confesar el crimen él mismo para protegerla. ¡Qué caballeroso!, murmuró Miss Marple, aunque bastante tonto. ¿Le creyó el inspector? No del todo. Le hizo 1000 preguntas sobre detalles específicos. Lawrence no pudo responder a muchas de ellas satisfactoriamente. Y luego llegó la señora Prothero. ¿Anne Prothero fue a la vicaría? Sí, justo después de Lawrence. Ella también confesó haber matado a su esposo. Griselda se inclinó hacia adelante. Dijo que había ido al estudio alrededor de las 6:10, que había discutido con el coronel sobre el divorcio y que en un momento de locura había tomado su revólver y le había disparado. Miss Marple frunció el ceño ligeramente. 2 confesiones. ¡Qué extraordinario! El inspector Slack está furioso. Dice que uno de ellos, o ambos, están mintiendo. Los ha encerrado en habitaciones separadas y los está interrogando por turnos. Griselda tomó un sorbo de té. Entre usted y yo, Miss Marple, creo que ambos están mintiendo. No para protegerse a sí mismos, sino el uno al otro. Una hipótesis interesante, querida. ¿Y qué piensa el vicario? Len está completamente desconcertado. Dice que ni Lawrence ni Anne parecen capaces de asesinato, pero que las confesiones suenan sinceras en su desesperación, sino en sus detalles. Antes de que Miss Marple pudiera responder, se oyó un golpe enérgico en la puerta. Era Miss Hartnell, sin aliento por la excitación. «Miss Marple, ¿ha oído?».
La señora Lestrange ha intentado huir del pueblo. ¿De verdad? Miss Marple se levantó para abrir más la puerta. Entre, querida Miss Hartnell, y cuéntenos todo. Miss Hartnell entró como una tromba. El inspector Slack había enviado palabra a la estación de tren para que vigilaran a cualquiera que intentara salir del pueblo. La señora Lestrange apareció con 2 maletas grandes pidiendo un billete a Londres. El jefe de estación la detuvo y llamó al inspector. ¿Y qué dijo ella? Al principio se negó a explicarse. Luego, cuando el inspector amenazó con arrestarla por obstrucción, finalmente admitió que había estado en los terrenos de la vicaría ayer por la tarde. Miss Hartnell hizo una pausa dramática. Dijo que había ido a ver al coronel Prothero para hablar de un asunto privado. ¿Qué clase de asunto?, preguntó Griselda. No lo diría. Absolutamente se negó. Pero el inspector encontró algo interesante en su equipaje. Una carta del coronel Prothero, fechada hace 3 semanas, amenazándola con exposición pública si no abandonaba St. Mary Mead inmediatamente. Miss Marple se sentó lentamente. ¿Exposición de qué? Eso es lo que todos queremos saber. La señora Lestrange se ha negado a decir una palabra más sin un abogado presente. El inspector la ha llevado a la estación de policía en Much Benham. Griselda parecía aturdida. Pero la señora Lestrange siempre me pareció tan respetable, tranquila, reservada, pero definitivamente una dama. Las apariencias engañan, querida, dijo Miss Hartnell con satisfacción. Siempre dije que había algo misterioso en esa mujer. Llega al pueblo sin referencias, alquila Old Hall Cottage, no se relaciona con nadie. Conoce al doctor Stone bastante bien, observó Miss Marple suavemente. Los vi conversando ayer en el partido. Parecía una conversación tensa. ¿El doctor Stone? Griselda arrugó la frente. Pero él apenas lleva aquí más tiempo que ella. Está excavando ese sitio romano cerca de Haydock Farm. Precisamente. Y sin embargo, ayer parecían bastante familiarizados. Miss Marple miró por la ventana hacia la vicaría. Dime, Griselda, ¿el inspector Slack mencionó algo sobre las huellas dactilares en el revólver? Oh, sí. Dijo que estaban borradas, como si alguien hubiera limpiado el arma, excepto por un conjunto parcial que no coincide con ninguno de los sospechosos que ha examinado hasta ahora. Interesante, y supongo que revisó las manos de todos en busca de residuos de pólvora. Sí. Lawrence Redding no tenía ninguno, ni tampoco la señora Prothero, lo cual, según el inspector, simplemente prueba que tuvieron tiempo de lavarse las manos. Miss Marple asintió pensativamente, sus ojos fijos en algún punto distante. 2 confesiones falsas, una misteriosa amenaza de exposición, un arma limpiada cuidadosamente y al menos una docena de personas sin coartada verificable. El inspector Slack tiene un acertijo considerable entre manos. ¿Y usted, Miss Marple?, preguntó Griselda. ¿Tiene alguna teoría? La anciana sonrió con esa expresión dulce e inocente que tan bien conocía. Oh, querida, apenas he comenzado a considerar los hechos. Pero hay algo que me molesta, algo que alguien dijo o hizo ayer que no encaja del todo. Es como un punto suelto en un tejido. Si pudiera encontrarlo y tirar de él, creo que toda la trama podría desenredarse, pero por ahora, ese hilo suelto permanecía fuera de su alcance, escondido entre la maraña de mentiras, medias verdades y secretos cuidadosamente guardados que envolvían el asesinato del coronel Prothero. Capítulo 4. El sospechoso obvio la tarde se había tornado fría cuando Miss Marple decidió dar su paseo habitual por el pueblo. El cielo amenazaba con más lluvia, y las nubes bajas creaban una atmósfera opresiva que parecía reflejar el estado de ánimo colectivo de St. Mary Mead. Caminaba con su bastón, aunque en realidad no lo necesitaba, dirigiéndose sin prisa aparente hacia el estudio de Lawrence Redding. El joven artista había alquilado un antiguo cobertizo convertido en estudio al final del jardín del vicario. Era un edificio pintoresco, cubierto de enredaderas, con grandes ventanas que alguna vez habían permitido la entrada de luz norte perfecta. Ahora las cortinas estaban corridas. Miss Marple llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta inmediata, pero ella podía oír movimiento dentro. Esperó pacientemente, como si tuviera todo el tiempo del mundo.
Finalmente, la puerta se abrió una rendija, y Lawrence Redding apareció. Su aspecto era deplorable. Sin afeitar, con el cabello despeinado, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Miss Marple», dijo con voz ronca, «yo no estoy recibiendo visitas». «Por supuesto que no, querido muchacho, pero he traído esto para ti». Levantó una pequeña cesta cubierta con un paño. «Griselda mencionó que no has comido nada en todo el día. Sándwiches de pollo y un poco de mi pastel de limón. Nada elaborado, pero nutritivo». La bondad simple y directa pareció desarmar al joven. Sus hombros se hundieron y abrió la puerta más ampliamente. «Es muy amable de su parte. Entre, por favor». «Disculpe el desorden». El estudio estaba, efectivamente, en desorden. Lienzos apilados contra las paredes, pinceles secos en frascos sucios, un catre sin hacer en la esquina. Pero lo que llamó la atención de Miss Marple fue el cuadro en el caballete. Un retrato de Anne Protheroe, apenas comenzado, capturando perfectamente la tristeza de sus ojos grises. «Es muy hermoso», comentó ella. «Tienes un talento considerable, señor Redding». Lawrence miró el retrato con expresión angustiada. «No podré terminarlo ahora. El inspector Slack me ha prohibido ver a Anne. Dice que estamos coludidos, que nuestras historias son demasiado convenientes». Se dejó caer en una silla. «Pero no entiende. Yo la amo, Miss Marple. La amo con todo mi ser, y sé que ella no podría haber hecho esto». «¿Y sin embargo confesaste el crimen para protegerla?» Él la miró sobresaltado. «¿Cómo?» «Ah, Griselda se lo contó. Las personas hablan en los pueblos pequeños, señor Redding. Es inevitable». Miss Marple se sentó con cuidado en la única otra silla disponible. «Pero me pregunto si tu confesión fue completamente honesta o si quizás omitiste ciertos detalles». Lawrence se pasó las manos por el rostro. «No maté al coronel Protheroe, si eso es lo que está preguntando. Pero estuve en el estudio del vicario ayer». «Eso es verdad. Llegué alrededor de las 6:15, quizás 6:20. La puerta principal estaba abierta como suele estar. Llamé, pero nadie respondió. ¿Y entraste?» «Sí, pensé que encontraría al vicario Clement. Necesitaba hablar con alguien sobre mi situación con Anne». Su voz se quebró ligeramente. Abrí la puerta del estudio y lo vi. Al coronel, sentado en el escritorio, inclinado hacia adelante. Al principio pensé que estaba dormido, pero entonces vi la sangre. Dios mío, había tanta sangre. ¿Tocaste algo? No, no lo creo. No estoy seguro. Estaba en shock. Solo recuerdo salir corriendo, cerrando la puerta tras de mí. Caminé sin rumbo durante horas, intentando procesar lo que había visto. Levantó la vista. Cuando escuché esta mañana que el vicario había descubierto el cuerpo mucho más tarde, me di cuenta de que debería haber informado lo que vi inmediatamente. Mi silencio me hace parecer culpable. Miss Marple inclinó la cabeza pensativamente. ¿Viste a alguien más cerca de la vicaría en ese momento? ¿Alguien saliendo o entrando? Lawrence vaciló. Vi a alguien en el jardín, una figura, moviéndose entre los arbustos, pero estaba oscureciendo y no pude distinguir quién era. Pensé que era solo un sirviente. ¿Hombre o mujer? No podría decirlo con certeza. La figura llevaba algún tipo de abrigo oscuro o capa. Se movía rápidamente como si tuviera prisa por alejarse. Esto es información muy importante, señor Redding. ¿Se lo dijiste al inspector Slack? Intenté hacerlo, pero él estaba tan convencido de que yo, o Anne, éramos culpables que apenas escuchó. Dijo que probablemente lo estaba inventando para desviar la sospecha. Miss Marple hizo un pequeño sonido de desaprobación. El inspector Slack tiene la desafortunada tendencia a formar opiniones prematuras. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que viste al coronel Protheroe vivo? Durante el partido de cricket. Estaba de un humor particularmente faul. Le gritó a su hija, despreció a su esposa y tuvo una discusión acalorada con el Dr. Stone sobre algo relacionado con las excavaciones. ¿Una discusión? No sabía de eso. Fue justo antes del descanso para el té. El coronel estaba furioso, diciendo algo sobre permisos ilegales y vandalismo de propiedad histórica. El Dr. Stone se defendió, pero era obvio que estaba preocupado. Lawrence frunció el ceño. Ahora que lo pienso,
La señora Lestrange estaba observando esa conversación con mucha atención. Parecía ansiosa. Miss Marple registró esta información con interés. ¿Conoces bien a la señora Lestrange? Apenas la conozco. Es muy reservada. Intenté pintarla una vez. Su rostro tiene una cualidad interesante, pero ella declinó cortésmente. Se encogió de hombros. Hay algo triste en ella, algo oculto. Sí, murmuró Miss Marple. Esa es exactamente la impresión que da. Se levantó alisándose la falda. Señor Redding, voy a darte un consejo. Deja de intentar proteger a la señora Prothero con confesiones dramáticas. Si es inocente, la verdad la protegerá mejor que cualquier mentira noble. ¿Y si es culpable? Hizo una pausa significativa. Entonces merece enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lawrence la miró con algo parecido a la esperanza. ¿Usted cree que es inocente? Creo que el amor a menudo nos ciega a la realidad, para bien o para mal. Pero también creo que este crimen requiere algo más que pasión. Requiere frialdad, planificación y un conocimiento íntimo de los movimientos del coronel. Sus ojos azules se agudizaron. Dime, ¿quién sabía que el coronel Prothero iría a la vicaría ayer por la tarde? Lawrence consideró la pregunta. No lo sé. Él anunció en voz alta durante el partido que tenía asuntos que atender con el vicario, pero no mencionó la hora específica. Supongo que cualquiera que estuviera cerca podría haberlo oído. Exactamente. Y sin embargo, el asesino sabía exactamente dónde encontrarlo, en qué momento específico y cómo acceder al estudio sin ser visto. Miss Marple caminó hacia la puerta. Eso sugiere un conocimiento considerable de la rutina de la vicaría y de los movimientos del coronel. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, querido muchacho, que este crimen fue planeado con considerable cuidado. No fue un acto de pasión espontánea. Y eso, paradójicamente, podría exonerar tanto a ti como a la señora Prothero. Dejó al joven artista con esos pensamientos y salió a la tarde fría. La lluvia había comenzado nuevamente, una llovizna fina que empañaba el aire. Mientras caminaba de regreso a su cottage, Miss Marple repasaba mentalmente cada detalle de su conversación. Una figura en el jardín, una discusión entre el coronel y el Dr. Stone, la ansiedad de la señora Lestrange. Los hilos del misterio comenzaban a tomar forma, aunque el patrón completo aún permanecía oscuro. Pero Miss Marple era paciente. Había aprendido hace mucho tiempo que la verdad, como un buen tejido, se revelaba punto por punto, nunca toda de una vez. Capítulo 5. Excavando secretos. La mañana siguiente, Miss Marple emprendió un paseo inusualmente largo para ella, siguiendo el sendero que serpenteaba hacia Haydock Farm. El aire fresco después de la lluvia traía el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Oficialmente, iba a visitar a la señora Haydock para preguntarle por una receta de mermelada. En realidad, su destino era el sitio de excavación romano que el Dr. Stone había estado trabajando durante los últimos 4 meses. El sitio estaba ubicado en un campo elevado con vistas a St. Mary Mead, marcado por una serie de zanjas y montículos de tierra cuidadosamente organizados. Una tienda de campaña grande servía como área de trabajo, y Miss Marple podía ver figuras moviéndose en el interior. ¿Puedo ayudarla? Una voz joven y femenina la sobresaltó. Era la señorita Cram, la secretaria del Dr. Stone, una mujer de unos 25 años con cabello rubio oscuro y una expresión de perpetua desconfianza. Buenos días, querida. Soy Miss Marple. Estaba paseando y sentí curiosidad por el trabajo que están realizando aquí. Es fascinante pensar que los romanos caminaron por este mismo suelo hace casi 2000 años. La señorita Cram se relajó ligeramente, aunque su postura seguía siendo guardada. Es una villa romana bastante significativa en realidad. El Dr. Stone cree que pudo haber sido la residencia de un oficial militar de alto rango. Hemos encontrado varios mosaicos notables y fragmentos de cerámica. ¡Qué emocionante! ¿El Dr. Stone está disponible? Me encantaría escuchar más sobre sus descubrimientos. Está en la tienda, clasificando los hallazgos de ayer. Supongo que no le importaría una visita breve. Miss Marple siguió a la señorita Cram hacia la tienda.
notando la forma en que la joven mujer mantenía los puños cerrados, como si estuviera constantemente preparada para defender algo. El Dr. Stone era un hombre de unos 40 años, delgado y bronceado por el sol, con el tipo de entusiasmo nervioso común en los académicos obsesionados con su trabajo. Sus manos estaban manchadas de tierra mientras examinaba fragmentos de cerámica sobre una mesa improvisada. «Dr. Stone tiene una visitante», anunció la señorita Cram, con un tono que sugería que las interrupciones no eran bienvenidas. El arqueólogo levantó la vista, ajustándose las gafas. «Ah, Miss Marple, la reconozco del partido de cricket. Una tragedia terrible lo del coronel Prothero, aunque debo confesar que no era un hombre fácil de apreciar». «Entiendo que tuvo un desacuerdo con él recientemente», dijo Miss Marple con su voz más inocente, como si estuviera comentando sobre el clima. El Dr. Stone se puso tenso visiblemente. La señorita Cram dejó escapar un pequeño sonido de alarma. «¿Quién le dijo eso?» «Oh, varias personas lo mencionaron. Los pueblos pequeños son así, ¿sabe? Todo el mundo se entera de todo». Miss Marple sonrió dulcemente. «Algo sobre permisos de excavación, creo». Stone intercambió una mirada con su secretaria antes de responder. «El coronel Prothero afirmaba que yo había excedido los términos de mi permiso de excavación. Una acusación completamente infundada, le aseguro. Tenía todos los documentos apropiados del propietario de la tierra y de las autoridades del condado. Sin embargo, el coronel amenazó con tomar acciones legales. ¿No es así? Amenazó con muchas cosas. Era su naturaleza». El tono de Stone se había vuelto amargo. Dijo que haría que me prohibieran excavar en cualquier lugar de Inglaterra, que contactaría a mis superiores en el museo y arruinaría mi reputación académica. Todo porque encontró una moneda romana en su propio jardín y decidió que yo la había plantado allí para justificar extender mis excavaciones. ¿Y la plantó? Por supuesto que no. Esa es una acusación absurda. Yo soy un académico serio, no un charlatán. Se quitó las gafas y las limpió con furia. Pero Prothero estaba decidido a causar problemas. Había escrito a Londres, presentado quejas formales. Habría arruinado años de mi trabajo. «Eso debe haberlo puesto muy furioso», observó Miss Marple suavemente. La señorita Cram intervino bruscamente. «El Dr. Stone estaba aquí en el sitio cuando ocurrió el asesinato. Yo estaba con él. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, catalogando hallazgos». «¿Todo el tiempo?», preguntó Miss Marple, porque varios testigos mencionaron verlos partir del partido de cricket temprano, alrededor de las 5:30. «Nos fuimos temprano, sí», admitió Stone. «El clima se estaba deteriorando y queríamos asegurar los materiales sensibles. Estuvimos aquí desde las 6:45 hasta bien pasadas las 7. «¿Los dos juntos todo ese tiempo?». Hubo una pausa apenas perceptible. La señorita Cram miró al Dr. Stone, quien se aclaró la garganta. «Bueno, no exactamente. Yo estuve trabajando aquí en la tienda». La señorita Cram fue a la casa de campo a preparar té. «¿La casa de campo?». «Alquilamos una pequeña cabaña en la propiedad de Haydock», explicó la señorita Cram con las mejillas ligeramente sonrojadas, «para almacenar equipo y documentos. Está a unos 10 minutos de aquí, caminando». «Ya veo». Miss Marple dejó que el silencio se extendiera. Una técnica que había aprendido era extraordinariamente efectiva para provocar revelaciones. «Entonces ninguno de ustedes puede realmente proporcionar una coartada al otro para el momento crítico». «Yo no maté a Lucius Prothero», dijo Stone con firmeza. «A pesar de sus amenazas y acusaciones, soy un hombre de ciencia, no un asesino. Y sin embargo», observó Miss Marple mirando alrededor de la tienda, «esta excavación representa años de su trabajo, su reputación, posiblemente toda su carrera. Es mucho lo que estaba en juego. Para muchas personas había mucho en juego con el coronel», contraatacó Stone. «Su esposa quería su libertad. Lawrence Redding quería a su esposa. El joven House enfrentaba cargos criminales por las acusaciones del coronel. Incluso el vicario tenía motivos. Prothero había estado causando problemas en la parroquia, cuestionando cada decisión de Clement». «Tiene razón, por supuesto». Miss Marple se volvió para examinar un fragmento de mosaico particularmente hermoso sobre la mesa.
Demasiados motivos, demasiados sospechosos. Es casi como si el asesino hubiera elegido deliberadamente un momento en que todos tuvieran oportunidad y motivo. Casi. Demasiado conveniente. La señorita Cram la miró con alarma renovada. ¿Qué quiere decir con eso? Solo que este crimen muestra una planificación considerable. No fue un acto impulsivo de pasión, sino algo cuidadosamente orquestado. Miss Marple sonrió. Pero estoy divagando. Gracias por su tiempo, Dr. Stone. Sus excavaciones son verdaderamente fascinantes. Mientras descendía por el sendero de regreso al pueblo, Miss Marple reflexionaba sobre la conversación. El Dr. Stone tenía un motivo poderoso y ninguna coartada real. Pero había algo en su indignación que sonaba genuino, y la señorita Cram, la joven mujer, claramente estaba ocultando algo, aunque no necesariamente relacionado con el asesinato. Lo que más intrigaba a Miss Marple era la moneda romana supuestamente plantada. ¿Y si el coronel Prothero tenía razón? ¿Y si había descubierto algún tipo de fraude académico? Eso proporcionaría un motivo aún más fuerte para el silencio permanente. Pero algo más molestaba a su mente, algo que la señorita Cram había dicho o no había dicho. Miss Marple se detuvo en el sendero, frunciendo el ceño con concentración. La señorita Cram había proporcionado una coartada para el Dr. Stone. Pero, ¿quién proporcionaba una coartada para la señorita Cram? Era, pensó Miss Marple mientras reanudaba su camino, una pregunta que merecía consideración. Capítulo 6. La mujer misteriosa Miss Marple pasó la tarde siguiente en su jardín, podando sus rosales con la meticulosidad que caracterizaba todas sus acciones. Sin embargo, su mente estaba lejos de las rosas. La señora Lestrange había sido liberada esa mañana por falta de evidencia, y Miss Marple había decidido que era momento de hacer una visita a Old Hall Cottage. La casa era una estructura de piedra del siglo XVII, apartada del camino principal por un sendero bordeado de setos descuidados. Había algo deliberadamente aislado en su ubicación, como si hubiera sido elegida específicamente por alguien que deseaba evitar el contacto social. Miss Marple llamó a la puerta con su bastón. Hubo un largo silencio, tan prolongado que casi había decidido irse cuando finalmente la puerta se abrió. La señora Lestrange era una mujer de unos 45 años, con esa belleza marchita que sugiere que alguna vez fue extraordinariamente hermosa. Su cabello oscuro mostraba hebras plateadas y sus ojos, de un inusual tono verde, tenían esa mirada cautelosa de quien ha sufrido traiciones. «Miss Marple», dijo con una voz educada pero fría. «No esperaba visitas. Querida señora Lestrange, espero no estar intruyendo. Simplemente quería ofrecerle mis condolencias por la inconveniencia de su arresto temporal. Debe haber sido muy angustiante». Por un momento, la señora Lestrange pareció considerar cerrar la puerta. Luego, con un suspiro casi imperceptible, se hizo a un lado. «Entre, supongo, aunque no puedo ofrecerle mucho. He despedido a mi doncella y no he estado recibiendo entregas desde el incidente». El interior de Old Hall Cottage era espartano hasta el punto de la severidad. Los muebles eran escasos y funcionales, sin ninguno de los toques personales que normalmente hacían acogedora una casa. Era como si la señora Lestrange viviera aquí temporalmente, preparada para partir en cualquier momento. «Siéntese, por favor», dijo su anfitriona sin entusiasmo. «Supongo que ha venido por curiosidad, como todos los demás en este pueblo». «He venido porque creo que usted es inocente», respondió Miss Marple simplemente. La señora Lestrange se quedó inmóvil, su mano suspendida sobre la tetera que había comenzado a preparar. ¿De verdad? Eso la convierte en una minoría considerable. El inspector Slack claramente cree lo contrario, y según Miss Hartnell, todo el pueblo ha decidido que soy una criminal. Miss Hartnell disfruta del drama más que de la verdad. Miss Marple aceptó la taza de té que le ofrecieron. «Pero entiendo que el coronel Prothero la había estado amenazando». La carta que encontró el inspector fue bastante explícita. El rostro de la señora Lestrange se endureció. «Veo que no ha venido solo a ofrecerme condolencias. He venido a buscar la verdad».
Y creo que usted tiene información que podría ser crucial para encontrar al verdadero asesino. Miss Marple bebió su té tranquilamente. El coronel amenazaba con exponer algo de su pasado, algo que usted valoraba lo suficiente como para huir del pueblo en lugar de enfrentarlo. No huía del asesinato. Huía de los chismosos y las miradas acusadoras. La señora Lestrange se sentó rígidamente. Pero tiene razón. El coronel Prothero había descubierto algo sobre mi pasado. Algo que preferiría mantener privado. ¿Puedo preguntar qué era? La señora Lestrange permaneció en silencio durante un largo momento, sus dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Finalmente, habló con voz baja pero firme. Hace 20 años estuve involucrada en un escándalo. Mi esposo, el comandante Lestrange, fue acusado de malversación de fondos del regimiento. Fue un caso horrible, muy público. Él fue a prisión por 3 años. Su voz se quebró ligeramente. La vergüenza destruyó a nuestra familia. Mi hijo cortó todo contacto conmigo. Mis amigos desaparecieron. Cuando mi esposo salió de prisión, murió 6 meses después. Un corazón roto, dijeron los médicos. Pero usted no tuvo nada que ver con su crimen, dijo Miss Marple gentilmente. No, pero en la sociedad, la esposa siempre comparte la vergüenza del esposo. He pasado 20 años intentando reconstruir una vida, moviéndome de un lugar a otro, siempre temiendo que alguien descubra quién soy realmente. Levantó la vista con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, y entonces llegué aquí, a este pequeño pueblo tranquilo, pensando que finalmente podría tener paz. Y el coronel Prothero me reconoció. ¿Lo conocía de antes? Había estado estacionado en el mismo regimiento que mi esposo. Fue uno de los oficiales que testificó en el juicio. Su voz se llenó de amargura. Me reconoció de inmediato, aunque han pasado 20 años. Dijo que era su deber informar al pueblo sobre mi carácter dudoso. Me dio 3 semanas para irme voluntariamente, o él expondría toda la historia. ¿Y usted fue a verlo el día del asesinato? La señora Lestrange asintió lentamente. Fui a suplicarle, a pedirle que tuviera compasión, que me dejara en paz. Llegué a la vicaría alrededor de las 6. La puerta del estudio estaba cerrada. Llamé, pero no hubo respuesta. Esperé unos minutos, luego me fui. Pensé que quizás había salido o que estaba ignorándome deliberadamente. ¿No entró al estudio? No. La puerta estaba cerrada con llave, o al menos no se abría cuando intenté girar la manija. Miró a Miss Marple directamente. No maté al coronel Prothero, aunque Dios sabe que lo deseaba muerto. Pero no lo hice. Y ahora, gracias a él, mi pasado está expuesto de todos modos. El inspector Slack interrogó a todas las personas que pudo encontrar que tuvieran conexión con el caso. La historia se filtrará. Siempre lo hace. Miss Marple dejó su taza cuidadosamente. Señora Lestrange, ¿vio a alguien más cerca de la vicaría en ese momento? ¿Alguien entrando o saliendo? Vi al señor House, el curate, caminando rápidamente por el sendero de la iglesia. Parecía agitado, y había un carruaje o automóvil estacionado en la calle, pero no puedo decir de quién era. ¿Qué hora era exactamente? Debían ser las 6:05, quizás las 6:10. No llevaba reloj, pero la iglesia estaba dando la hora cuando llegué al camino principal. Miss Marple asintió pensativamente. Las piezas del rompecabezas se multiplicaban en lugar de encajar. Cada nueva información parecía ampliar el misterio en lugar de resolverlo. Una pregunta más, si me lo permite. ¿Conoce al Dr. Stone? La señora Lestrange pareció sorprendida por el cambio de tema. ¿El arqueólogo? Lo conozco de vista nada más. ¿Por qué? Simplemente curiosidad. Alguien mencionó haberlos visto conversando durante el partido de cricket. Ah, sí. Él se acercó a mí, en realidad. Quería saber si yo había oído rumores sobre el coronel Prothero interfiriendo con sus excavaciones. Le dije que no participaba en los chismes del pueblo. Frunció el ceño. Parecía muy preocupado, casi desesperado. Miss Marple se levantó para irse. Gracias por su honestidad, señora Lestrange. Y si puedo ofrecerle un consejo, el pasado tiene poder sobre nosotros solo si permitimos que lo tenga. Este pueblo ha visto escándalos antes y sobrevivirá a otro. Mientras caminaba de regreso por el sendero descuidado, Miss Marple consideraba lo que había aprendido. La señora Lestrange tenía motivo y oportunidad, pero su historia tenía el sello de la verdad.
Y el detalle sobre la puerta cerrada era significativo. Si la puerta del estudio estaba cerrada a las 6:05, ¿cómo había entrado el asesino? ¿O es que el coronel ya estaba muerto en ese momento? Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar un patrón, aunque todavía faltaban elementos cruciales. Miss Marple aceleró el paso. Había más preguntas que hacer, más hilos que desenredar. Y el tiempo, como siempre, era esencial. Capítulo 7. El curate nervioso El crepúsculo descendía sobre St. Mary Mead cuando Miss Marple se dirigió hacia la pequeña casa adosada donde vivía el señor House. El joven curate había estado evitando contacto con todos desde el asesinato, y Miss Marple había decidido que era momento de descubrir por qué. La casa del señor House era modesta, apenas más que 2 habitaciones sobre una tienda de artículos de papelería. Miss Marple subió la estrecha escalera, notando la pintura descascarada y el olor a humedad que impregnaba el lugar. Llamó a la puerta con firmeza. Hubo sonidos de movimiento apresurado, algo cayendo al suelo, luego pasos vacilantes. La puerta se abrió apenas una rendija y el rostro pálido y ansioso del señor House apareció. Miss Marple. Su voz sonaba tensa, casi al borde del pánico. Yo no estoy recibiendo visitas en este momento. Querido señor House, precisamente por eso he venido. Un joven en su posición necesita amigos, no aislamiento. Su tono era amable pero firme. Además, he traído un poco de mi budín de carne. Griselda mencionó que no ha estado comiendo apropiadamente. El curate pareció luchar consigo mismo. Luego, con un suspiro de derrota, abrió la puerta completamente. Su aspecto era deplorable. Sin afeitarse, con el cabello desordenado, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Es muy amable», murmuró, haciéndose a un lado. Pero no tenía que molestarse. Yo estoy bien. El interior de la habitación contradecía sus palabras. Papeles esparcidos por todas partes, libros abiertos sobre cada superficie, una taza de té sin tocar que había formado una película en la superficie. En la esquina, una pequeña maleta estaba medio empacada. Miss Marple no hizo ningún comentario sobre el desorden. Simplemente se sentó en la única silla que no estaba cubierta de papeles. «Señor House, ¿está pensando en irse?» Él siguió su mirada hacia la maleta y se desplomó en el borde de su cama estrecha. «No puedo quedarme aquí, no después de todo lo que ha pasado. Mi reputación está destruida. El coronel Prothero se aseguró de eso antes de morir, y ahora su asesinato solo lo ha empeorado». Enterró el rostro en sus manos. «El inspector Slack cree que yo lo maté. Puedo verlo en sus ojos cada vez que me interroga». «¿Y lo hizo?» La pregunta directa hizo que House levantara la cabeza bruscamente. «¡No! Dios mío, no. Yo soy un hombre de la iglesia. No podría. Jamás podría». Su voz se quebró. «Pero lo deseé muerto, Miss Marple. Lo deseé con tanta intensidad que me aterra. ¿Eso me hace culpable ante los ojos de Dios? Desear y actuar son cosas muy diferentes, señor House». Miss Marple habló con suavidad. «Ahora, ¿por qué no me cuenta exactamente qué sucedió? A veces compartir una carga la hace más liviana». El curate la miró con ojos desesperados, como un hombre ahogándose que ve una cuerda salvavidas. Lentamente comenzó a hablar. «Llegué a St. Mary Mead hace 4 meses, lleno de entusiasmo por mi vocación. El vicario Clement fue maravillosamente acogedor. Me confió los libros de contabilidad de la iglesia, los fondos caritativos. Yo quería hacer un buen trabajo, demostrar mi valía. ¿Y cometió un error? Peor que un error. Fue un completo imbécil». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Había una mujer en el pueblo, la señora Davis, una viuda con 3 hijos. Su esposo había muerto en un accidente y ella estaba en circunstancias desesperadas. Vinieron a la iglesia pidiendo ayuda del fondo de caridad. «¿Y usted les ayudó, supongo?» «Sí, pero no seguí los procedimientos apropiados. No obtuve la aprobación del vicario, no documenté la transacción correctamente. Simplemente les di el dinero, 50 libras, porque lo necesitaban urgentemente». Se detuvo junto a la ventana. El coronel Prothero revisaba las cuentas como tesorero laico. Descubrió la discrepancia. «¿Y la llamó malversación?» Me acusó de robo directo.
Dijo que probablemente había estado robando desde que llegué, que los 50 libras eran solo lo que él había descubierto hasta ahora. La amargura en su voz era palpable. No importó que yo pudiera probar exactamente a dónde había ido el dinero. No importó que la señora Davis viniera a testificar. Él estaba decidido a destruirme. ¿Amenazó con presentar cargos? Peor. Dijo que escribiría al obispo, que me aseguraría de que nunca pudiera trabajar en la iglesia nuevamente. Me dio una semana para renunciar voluntariamente o él haría pública toda la historia. House volvió a sentarse pesadamente. Mi carrera, mi vocación, todo por lo que había trabajado, destruido por un acto de compasión mal documentado. Miss Marple asintió comprensivamente. «¿Y el día del asesinato, señor House? ¿Dónde estaba usted?» Él palideció aún más, si eso era posible. Yo estaba en la iglesia, solo, rezando, intentando encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría. Su voz se redujo a un susurro. Pero salí alrededor de las 6. Necesitaba aire fresco. Caminé por el cementerio, luego por el sendero que pasa junto a la vicaría. ¿Vio algo? Vi a alguien salir de la vicaría, no por la puerta principal, sino por la puerta lateral que da al jardín. Era alrededor de las 6:10, quizás 6:15. Miss Marple se inclinó hacia adelante. ¿Quién era? No pude verlo claramente. Estaba anocheciendo y la figura llevaba algún tipo de abrigo o capa oscura. Se movía rápidamente, casi corriendo. Cerró los ojos. Debería haberlo reportado de inmediato al inspector Slack, pero tenía miedo. Si admitía que estaba cerca de la vicaría en ese momento, sin coartada, pensarían que fui yo quien mató al coronel. ¿Era un hombre o una mujer? No lo sé. Podría haber sido cualquiera. La figura era de estatura media. Se movía ágilmente. Abrió los ojos mirándola con desesperación. ¿Qué debo hacer, Miss Marple? Si se lo digo al inspector ahora, después de haber guardado silencio durante días, pensará que estoy inventando historias para desviar la sospecha. Debe decir la verdad, naturalmente. La verdad siempre es el mejor camino. Miss Marple se levantó. Pero primero, déjeme preguntarle algo más. ¿Esta figura que vio, llevaba algo? ¿Un paquete, una bolsa, cualquier cosa? House frunció el ceño concentrándose. No lo creo. Las manos parecían vacías, pero había algo extraño en la forma en que se movía, como si estuviera triunfante. No asustado o nervioso, sino casi jubiloso. Miss Marple encontró este detalle particularmente intrigante. Un asesino que huía de la escena del crimen típicamente mostraría signos de pánico o miedo. Pero júbilo, eso sugería algo completamente diferente. Señor House, le daré un consejo. Vaya a ver al inspector Slack esta noche. Cuéntele exactamente lo que me acaba de contar. Sí, estará molesto por su demora, pero es mejor enfrentar eso que vivir bajo esta nube de sospecha. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Y no se vaya del pueblo. Huir solo lo haría parecer culpable. Pero mi reputación, su reputación sobrevivirá si es inocente y la verdad sale a la luz. Tengo fe en eso, señor House. Debería tener fe usted también. Dejó al joven Cureite con sus pensamientos y descendió las escaleras hacia la calle. La noche había caído por completo ahora, y las farolas de gas proyectaban círculos de luz amarilla en la oscuridad. Miss Marple caminó lentamente hacia su cottage, su mente trabajando furiosamente. Una figura misteriosa, vista por múltiples testigos, moviéndose con júbilo en lugar de miedo. Una puerta que estaba cerrada cuando no debería estarlo. 2 confesiones falsas. Un revólver limpiado cuidadosamente, y en algún lugar, en medio de toda esta confusión, estaba la verdad. Simple, elegante, esperando ser descubierta. Miss Marple sonrió ligeramente en la oscuridad. Creía que finalmente estaba comenzando a ver el patrón completo. Capítulo 8. Un detalle revelador. La mañana del 4.º día después del asesinato amaneció clara y brillante, como si la naturaleza misma se burlara de la oscuridad que había caído sobre St. Mary Mead. Miss Marple despertó temprano, con esa sensación peculiar de certeza que acompaña a un problema casi resuelto. Había pasado la noche revisando cada conversación, cada detalle, cada pequeña inconsistencia, y había encontrado el hilo suelto.
Después del desayuno, se sentó en su escritorio y redactó varias notas cuidadosas. Una para el inspector Slack, otra para el vicario Clement y una tercera para el coronel Melchett, el magistrado. Luego se vistió con especial cuidado, eligiendo su mejor traje gris y su broche de camafeo. Lo que tenía que hacer requería precisión y delicadeza. Un movimiento en falso y el asesino podría escapar. Su primera parada fue la vicaría, donde encontró a Griselda en el jardín, cortando rosas con energía excesiva que revelaba su estado de nervios. «Miss Marple». «Gracias a Dios. Len está absolutamente desesperado. El inspector Slack vino anoche y arrestó a Lawrence Redding. Dice que tiene evidencia nueva, pero se niega a decir qué es. Anne Prothero está histérica. ¿Dónde está el vicario ahora?» «En su estudio. Ha estado allí toda la mañana, intentando encontrar alguna manera de ayudar a Lawrence». Miss Marple entró en la casa, caminando directamente hacia el estudio donde había ocurrido el asesinato. La habitación había sido limpiada, pero aún había un aire pesado sobre ella, como si las paredes mismas recordaran la violencia. El vicario Clement estaba sentado ante su escritorio, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando Miss Marple entró. «Miss Marple, perdone mi apariencia. No he dormido. Lawrence es inocente, lo sé en mi corazón, pero no puedo probarlo. Y ahora Slack dice que encontraron las huellas dactilares de Lawrence en el revólver después de todo, en el interior del tambor donde no se habían buscado inicialmente. Eso es muy interesante», murmuró Miss Marple. «Dígame, vicario, ¿ha cambiado algo en este estudio desde el asesinato?» Clement miró alrededor desconcertado. «No, nada. La policía insistió en que todo permaneciera exactamente como estaba. Incluso el reloj». Se detuvo. «El reloj sigue marcando la hora equivocada». Miss Marple se acercó al reloj de pie antiguo que dominaba una esquina del estudio. «¿La hora equivocada?» «Sí, marca las 6:22. Se detuvo justo después del asesinato. El inspector Slack dijo que probablemente el ruido del disparo lo afectó, aunque personalmente creo que simplemente necesita cuerda. Siempre ha sido temperamental». Miss Marple examinó el reloj con atención, sus ojos brillando con interés renovado. «¿Está seguro de que marcaba las 6:22 cuando encontró el cuerpo?» «Absolutamente seguro. Lo noté específicamente porque parecía extraño. El coronel Prothero había anunciado que vendría alrededor de las 6:15, así que si el reloj era correcto, había estado muerto durante al menos media hora cuando lo encontré». «¿Y cuándo lo encontró usted exactamente?» «A las 7:05 según el reloj de la iglesia. Había terminado el partido de cricket, nos habíamos refugiado de la lluvia y yo regresé a casa alrededor de las 6:45. Encontré el cuerpo unos 15 minutos después». Miss Marple asintió lentamente, pero no dijo nada más. En cambio, le pidió permiso para usar el teléfono de la vicaría. Hizo 3 llamadas breves y crípticas, luego se volvió hacia el vicario. «Señor Clement, necesito pedirle un favor considerable. Esta tarde me gustaría reunir a ciertas personas aquí en su estudio. A las 3 en punto, si es posible». «¿Qué personas?» «El inspector Slack, el coronel Melchett, la señora Prothero, el señor Redding si puede ser liberado temporalmente, el doctor Stone y la señorita Cram, la señora Lestrange y el señor House». Hizo una pausa. «Y su esposa y usted mismo, por supuesto». Clement la miró con asombro. «Miss Marple, ¿sabe quién mató al coronel Prothero?» «Creo que sí, vicario, aunque admito que la solución es más ingeniosa de lo que había anticipado. El asesino ha sido muy inteligente, casi demasiado inteligente». Sonrió con esa expresión dulce e inocente que él había aprendido a reconocer como señal de una mente extraordinariamente aguda. Pero como suele suceder con las personas demasiado inteligentes, cometieron un error. Un pequeño error, pero fatal. El resto del día pasó en una especie de anticipación tensa. Las invitaciones de Miss Marple fueron recibidas con sorpresa, resistencia y, en algunos casos, franca hostilidad. Pero el coronel Melchett, intrigado por las insinuaciones de Miss Marple, ejerció su autoridad como magistrado. Y uno por uno, los convocados acordaron asistir. A las 3:05,
El estudio del vicario estaba lleno de personas incómodas. Lawrence Redding había sido traído bajo custodia, con esposas que el inspector Slack se negó a remover a pesar de las protestas del vicario. Anne Prothero estaba sentada lo más lejos posible de su amante, sus ojos enrojecidos por el llanto. El doctor Stone y la señorita Cram se habían ubicado en una esquina, susurrando entre ellos. La señora Lestrange permanecía de pie junto a la ventana, apartada de todos. El señor House estaba pálido y tembloroso en su silla. El inspector Slack estaba claramente molesto por toda la situación. «Esto es altamente irregular, Miss Marple. No sé qué cree que va a lograr con esta farsa teatral, pero le advierto que no toleraré interferencia con un caso policial activo». «Por supuesto que no, inspector. Simplemente tengo información que creo será de interés para todos los presentes». Miss Marple se había sentado en el sillón habitual del vicario, sus manos descansando tranquilamente sobre su regazo. «Verán, he estado reflexionando mucho sobre este caso. Todos hemos estado tan preocupados por quién tenía motivo y oportunidad que nos olvidamos de hacer la pregunta más simple». «¿Y cuál es esa pregunta?», preguntó el coronel Melchett. «¿Cuándo murió realmente el coronel Prothero?». Hubo un silencio desconcertado. El inspector Slack frunció el ceño. «Entre las 6 y las 6:30. El doctor Haydock fue bastante claro al respecto. El doctor Haydock dijo que era difícil ser preciso, y todos hemos asumido que el coronel murió poco después de entrar al estudio. Pero ¿y si esa suposición fuera incorrecta?». Miss Marple señaló el reloj detenido. «Ese reloj marca las 6:22. Todos asumimos que se detuvo en el momento del asesinato. Pero, ¿y si fue detenido deliberadamente para crear una falsa línea de tiempo?». Anne Prothero se puso de pie bruscamente. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo, querida señora Prothero, que el coronel no murió a las 6:22. Murió considerablemente antes. Y la persona que lo mató tuvo tiempo de preparar una escena muy cuidadosa para confundirnos a todos». Lawrence Redding tiró de sus esposas. «Pero yo lo vi. A las 6:15, el coronel estaba muerto en ese escritorio». «Sí», dijo Miss Marple suavemente, «estaba muerto, pero no había estado muerto por solo unos minutos, como todos asumieron. Había estado muerto durante casi una hora. El asesino tuvo tiempo de salir, establecer una coartada y luego regresar para ajustar la escena». Sus ojos recorrieron el grupo. «Y creo que sé exactamente quién lo hizo». El silencio en la habitación era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en la anciana con el broche de camafeo, esperando las palabras que cambiarían todo. Capítulo 9. La revelación, el silencio en el estudio, era tan denso que se podía sentir físicamente. Miss Marple miró a cada persona presente, sus ojos azules claros y penetrantes, antes de continuar. «Cuando comencé a considerar este caso, me vi abrumada por la abundancia de sospechosos. Todos parecían tener motivos, y casi todos carecían de coartadas sólidas. Era desconcertante, hasta que me di cuenta de algo fundamental. Era precisamente eso lo que el asesino quería». «¿Qué quiere decir?», preguntó el coronel Melchett, inclinándose hacia adelante. «El asesino no solo mató al coronel Prothero, orquestó cuidadosamente el crimen para que ocurriera en un momento en que múltiples personas con motivos estarían sin coartada. Fue brillantemente planificado, demasiado brillante, de hecho». El inspector Slack cruzó los brazos. «Eso es muy bonito en teoría, Miss Marple, pero tenemos evidencia concreta. Las huellas dactilares del señor Redding están en el arma del crimen». «Sí, están», concedió Miss Marple, «porque el señor Redding tocó el revólver anteriormente, probablemente cuando el coronel se lo mostró. El coronel Prothero era conocido por presumir de su revólver de la India. No es difícil imaginar que el señor Redding lo examinara en algún momento». Miró a Lawrence. «¿Es correcto?». Lawrence asintió lentamente. «Hace unas semanas el coronel me lo mostró. Dijo que un artista debería apreciar las armas finas tanto como las pinturas finas. Yo lo sostuve brevemente». «Exactamente. Y el asesino, conociendo esto, limpió cuidadosamente el arma después del asesinato, pero dejó intactas las huellas en el interior del tambor, donde un limpiado superficial no alcanzaría.
una manera inteligente de incriminar al señor Redding, Anne Prothero habló con voz temblorosa. Pero yo confesé, dije que lo había matado. Y el señor Redding también confesó. 2 confesiones falsas, cada uno intentando proteger al otro. Un gesto noble, pero que solo complicó las cosas. Miss Marple las miró con gentileza. Ninguno de ustedes mató al coronel Prothero. Ambos lo encontraron ya muerto, en momentos diferentes, y cada uno asumió que el otro era culpable. El doctor Stone se puso de pie bruscamente. Esto es fascinante, Miss Marple, pero ¿podría llegar al punto? ¿Quién lo mató? Paciencia, doctor Stone. Los detalles son importantes. Miss Marple juntó sus manos. Verán, el factor tiempo es crucial. El coronel anunció durante el partido de cricket que tenía asuntos que atender en la vicaría. Salió del campo alrededor de las 5:45. El vicario Clement encontró el cuerpo a las 6:45, 1 hora después. 1 hora durante la cual cualquiera pudo haberlo matado, señaló Slack. En efecto, pero consideremos los testimonios. La señora Lestrange llegó a la vicaría a las 6:05. La puerta del estudio estaba cerrada. El señor Redding llegó a las 6:15. El coronel ya estaba muerto. La señora Prothero llegó a las 6:20. También encontró al coronel muerto. Hizo una pausa. 3 personas, todas llegando en un intervalo de 15 minutos, todas encontrando la misma escena. ¿Y cuál es su punto?, preguntó la señora Lestrange en voz baja. Mi punto es que el coronel Prothero no murió en ese intervalo de 15 minutos. Murió mucho antes, probablemente alrededor de las 5:50 o 5:55. Y el asesino tuvo tiempo de hacer algo extraordinariamente inteligente. Miss Marple se levantó y caminó hacia el reloj antiguo. Este reloj fue detenido deliberadamente a las 6:22 para crear una falsa línea temporal. El asesino quería que todos creyeran que el asesinato ocurrió después de las 6:20. ¿Por qué? Porque para entonces el asesino tenía una coartada perfecta. La señorita Cram dejó escapar un sonido ahogado. El doctor Stone la miró con alarma. «Espere un momento», dijo el vicario Clement. «Si el coronel murió alrededor de las 5:50, eso significa que murió casi inmediatamente después de llegar aquí. Pero yo no estaba en casa. Estaba en el partido de cricket, precisamente», dijo Miss Marple con satisfacción. Y ahí está la brillantez del plan. El asesino necesitaba que el vicario no estuviera en casa. Necesitaba que múltiples sospechosos no tuvieran coartadas. Y necesitaba tiempo para establecer su propia coartada antes de que el cuerpo fuera descubierto. Se volvió hacia el grupo, sus ojos fijándose en una persona en particular. El asesino llegó a la vicaría poco después del coronel. Probablemente entró por la puerta lateral del jardín, que rara vez está cerrada. Fue al estudio, donde el coronel estaba esperando al vicario. Hubo una confrontación breve. Luego, el asesino tomó el revólver del coronel de su propio bolsillo, donde él habitualmente lo llevaba, y le disparó. «Pero el arma», protestó Slack. «¿Cómo supo el asesino que el coronel llevaba el revólver?» «Porque el coronel siempre lo llevaba». Era bien conocido en el pueblo. Y el asesino conocía bien al coronel, conocía sus hábitos, sus rutinas. Miss Marple respiró profundamente. Después del disparo, el asesino actuó con rapidez. Limpió el arma, dejando estratégicamente las huellas del señor Redding. Detuvo el reloj a las 6:22. Luego salió por la puerta lateral, moviéndose rápidamente a través del jardín. El señor House vio esa figura. Murmuró Griselda. «Sí». Y describió a alguien moviéndose con júbilo, no con pánico, porque el asesino no estaba asustado. Todo había ido según el plan. Miss Marple hizo una pausa. El asesino luego estableció una coartada, esperó el tiempo apropiado y probablemente hasta participó en las búsquedas y especulaciones que siguieron. El inspector Slack estaba ahora completamente atento. «¿Quién, Miss Marple?» «Deje de dar rodeos y díganos quién». Miss Marple se volvió, y sus ojos se posaron en una figura que había permanecido notablemente silenciosa durante toda la explicación. La señorita Cram. Hubo una exclamación colectiva. La joven secretaria se puso pálida como el papel, luego roja de indignación. «¡Eso es ridículo!». Apenas conocía al coronel Prothero. ¿Por qué querría matarlo?
Ah, pero usted sí lo conocía. Bastante bien, de hecho. Miss Marple habló con suavidad pero firmeza. Usted era Mary Prothero, la hermana menor del coronel. La hermana que se fugó hace 20 años con un hombre inapropiado que fue desheredada y cortada de la familia. La hermana que cambió su nombre a Cram y pasó años viviendo en la pobreza. El doctor Stone miró a su secretaria con shock. «¿Mary? ¿Es eso cierto?» La señorita Cram no respondió. Su rostro había adoptado una expresión de piedra. Miss Marple continuó implacablemente. «Usted vino a St. Mary Mead con el doctor Stone específicamente porque sabía que su hermano vivía aquí. Esperaba una reconciliación, quizás una parte de la herencia familiar. Pero el coronel la rechazó, ¿no es así? Se negó incluso a reconocerla. Dijo que estaba muerta para él». «No tiene pruebas», susurró la señorita Cram. «Tengo la carta que usted le escribió hace 3 meses, rogándole que la recibiera». El vicario la encontró en los papeles del coronel. «Está firmada Mary». Miss Marple la miró con tristeza. «Y tengo el testimonio de 3 personas que vieron una figura salir de la vicaría alrededor de las 6. Una figura de su estatura moviéndose como usted se mueve. Reconocí su forma de caminar cuando la vi en el sitio de excavación». La señorita Cram se desplomó en su silla, toda la lucha abandonando su cuerpo. «Él me dijo que era una vergüenza para el nombre Prothero», dijo con voz apenas audible. «Dijo que preferiría verme muerta que reconocerme como familia. Después de todo lo que había sufrido, toda la pobreza y humillación, él simplemente me rechazó como si fuera nada». «Así que usted lo mató», dijo el inspector Slack avanzando hacia ella. «Sí». Su voz fue apenas un susurro. «Lo maté, y no me arrepiento». Capítulo 10. Consecuencias y reflexiones. El inspector Slack colocó las esposas en las muñecas de la señorita Cram con movimientos mecánicos y eficientes. La joven no resistió. Toda la vitalidad parecía haberla abandonado, dejando solo un cascarón hueco de la mujer que había sido. El doctor Stone permanecía inmóvil, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y horror. «No puedo creerlo. Trabajamos juntos durante meses. Pensé que la conocía». Se pasó una mano temblorosa por el cabello. «¿Cómo pude ser tan ciego?» «Ella era muy competente en su engaño, doctor Stone», dijo Miss Marple con gentileza. «Los mejores mentirosos son aquellos que creen parcialmente en sus propias mentiras. La señorita Cram, o debería decir Mary Prothero, se había convencido a sí misma de que merecía justicia, que su hermano le debía algo. ¿Justicia?». La voz de Anne Prothero era fría como el hielo. «Mató a mi esposo. Sin importar lo difícil que fuera Lucius, no merecía morir así». Mary Cram levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Anne. «Usted no lo sabía como yo lo conocía. No vio la crueldad en él cuando era niña, cómo atormentaba a los débiles, cómo disfrutaba del poder que tenía sobre otros». Su voz se llenó de amargura. «Cuando me enamoré de Thomas Cram, un simple trabajador, Lucius hizo todo lo posible por destruir esa felicidad. Convenció a nuestro padre de desheredarme, me expulsó de la familia, arruinó las perspectivas laborales de Thomas hasta que murió de desesperación. Y sin embargo, usted vino aquí esperando su ayuda», observó el coronel Melchett. «Vine esperando que 20 años lo hubieran cambiado, que el tiempo hubiera suavizado su corazón». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero era él mismo. Cuando le revelé quién era, se rió. Me dijo que me había borrado de su vida hace mucho tiempo y que preferiría verme en la calle que darme un penique, Miss. Marple asintió con tristeza. «Así que usted planeó su muerte meticulosamente. Sabía sobre el partido de cricket, sabía que él mencionaría su visita a la vicaría, sabía que múltiples personas estarían sin coartadas. Fue muy inteligente». «Demasiado inteligente», murmuró Mary. «Debía haber sido más simple, pero quería que pareciera que podría haber sido cualquiera. Quería que todos sus enemigos fueran sospechosos». Miró a Miss Marple con algo parecido al respeto. «¿Cómo lo supo? ¿Qué me delató?» «Varios detalles pequeños. La forma en que observaba al coronel durante el partido de cricket, con tanto odio apenas contenido. Su reacción cuando el doctor Stone mencionó al coronel era demasiado intensa para ser la de una mera secretaria.
Y luego estaba su coartada con el Dr. Stone, cuidadosamente construida pero no verificable. Miss Marple hizo una pausa. Pero lo que realmente me convenció fue su forma de caminar. El señor House describió a alguien moviéndose con júbilo, casi con triunfo. Cuando la vi en el sitio de excavación, reconocí esa misma forma de caminar confiada y decidida. El inspector Slack carraspeó. «Muy bien, señorita Cram, o Prothero, o quien sea usted. Es hora de irse». Miró a Miss Marple con una expresión que mezclaba la irritación con el respeto a regañadientes. «Supongo que debo agradecerle, Miss Marple, aunque todavía creo que las investigaciones criminales son mejor dejadas a los profesionales». «Por supuesto, inspector. Simplemente tuve la ventaja de conocer la naturaleza humana. Los pueblos pequeños son laboratorios excelentes para tales estudios». Mientras Slack escoltaba a su prisionera fuera del estudio, un silencio incómodo cayó sobre los que quedaban. Lawrence Redding, ahora libre de sus esposas, se acercó a Anne Prothero. «Anne, yo...» Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No, Lawrence. Por favor. Necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Mi esposo está muerto. Soy libre, pero no de la manera que nunca hubiera deseado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé si alguna vez podremos tener un futuro juntos. Hay demasiado dolor, demasiada culpa». Lawrence asintió, con el corazón roto pero comprensivo. «Esperaré, tanto tiempo como sea necesario». El Dr. Stone se acercó a Miss Marple. «Tendré que cerrar el sitio de excavación ahora. Sin Mary para ayudarme con la documentación y catalogación, no puedo continuar». Sacudió la cabeza. «Y honestamente, no estoy seguro de querer continuar. Este lugar siempre me recordará lo que sucedió». «El tiempo cura muchas heridas, Dr. Stone, y su trabajo es importante. Los romanos no se irán a ninguna parte. Estarán esperando cuando esté listo para volver». La señora Lestrange se detuvo junto a Miss Marple antes de partir. «Gracias, Miss Marple, por creer en mi inocencia cuando nadie más lo hacía». «La inocencia tiene su propia firma, querida señora Lestrange. Solo hay que saber buscarla». Miss Marple sonrió. «Y espero que ahora se sienta libre para quedarse en St. Mary Mead. Su pasado no define quién es hoy. Quizás, o quizás sea hora de comenzar de nuevo en otro lugar. Uno donde no sea la mujer arrestada por asesinato». Pero había un toque de esperanza en su voz que no había estado allí antes. Gradualmente, el estudio se vació hasta que solo quedaron Miss Marple, el vicario Clement y Griselda. «No sé cómo agradecerle», dijo el vicario. «Salvó a un hombre inocente de la horca y restauró algo de paz a nuestro pueblo. La verdad siempre merece ser revelada, vicario. No importa cuánto tiempo tome o cuán dolorosa sea». Miss Marple se levantó alisando su falda. «Y ahora, si me disculpan, creo que volveré a mi jardín. Mis rosas han sido vergonzosamente descuidadas durante toda esta agitación». Griselda la acompañó hasta la puerta. «Miss Marple, ¿alguna vez se asusta? ¿Confrontando a asesinos? ¿Revelando secretos terribles?» Miss Marple consideró la pregunta cuidadosamente. «El mal me asusta, querida. Siempre lo hace. Pero he descubierto que el mal humano rara vez es misterioso o incomprensible. Generalmente surge de las emociones más comunes. Dolor, codicia, orgullo, venganza. Mary Prothero no era un monstruo. Era una mujer que había sufrido terriblemente y que tomó una decisión terrible en respuesta a ese sufrimiento». Suspiró. «Eso no excusa lo que hizo, pero lo hace comprensible. Y comprensible es siempre menos aterrador que lo desconocido». Esa tarde, Miss Marple trabajó en su jardín bajo el cálido sol de junio. El pueblo a su alrededor comenzaba lentamente a sanar, como los organismos vivos hacen después de una herida. Los chismes continuarían durante semanas, meses incluso, pero gradualmente la vida volvería a su ritmo normal. El doctor Haydock se detuvo en su camino, apoyándose en la cerca. «Bien hecho, Miss Marple, aunque debo admitir que me preocupaba que estuviera metiéndose en algo peligroso». «Oh, doctor, yo solo soy una anciana que observa a las personas. No hay nada peligroso en eso». Sus ojos brillaron con humor, aunque admito que fue un caso particularmente intrincado. La señorita Cram casi sale impune. Casi, pero no del todo. No cuando Miss Jane Marple está en el caso.
Se inclinó en una pequeña reverencia. St. Mary Mead tiene suerte de tenerla. Después de que se fue, Miss Marple se sentó en su banco de jardín, contemplando las rosas que necesitaban poda. El día del partido de cricket parecía pertenecer a otra era, aunque habían pasado solo 5 días. 5 días en los que el mal se había revelado. Los secretos se habían expuesto, y la justicia, en su forma imperfecta pero necesaria, se había servido. Pensó en Mary Prothero, sentada ahora en una celda, enfrentando un juicio y un castigo inevitable, una vida arruinada por el dolor y el resentimiento. Pensó en Anne Prothero y Lawrence Reading, sus vidas complicadas por amor mal dirigido y secretos guardados. Pensó en el vicario y su esposa, en la señora Lestrange, en el pobre señor House, todos tocados por la violencia de una tarde de junio. Y pensó, como siempre hacía después de tales casos, que la naturaleza humana era a la vez infinitamente predecible e infinitamente sorprendente. Las mismas pasiones que habían motivado crímenes en la antigua Grecia motivaban crímenes en St. Mary Mead en 1930. El amor, el odio, la codicia, el orgullo, la venganza. Las constantes eternas de la condición humana. Pero también había bondad, compasión, coraje. El vicario defendiendo a Lawrence Reading, el Dr. Stone enfrentando la traición de su confianza, Anne Prothero, eligiendo el tiempo y la reflexión sobre la decisión impulsiva. El bien y el mal, entrelazados en cada corazón humano. Miss Marple recogió sus tijeras de podar y se puso a trabajar en sus rosas. Mañana habría otras preguntas, otras observaciones, otros pequeños misterios que resolver. Pero por ahora, había un jardín que atender y una paz que saborear. Y eso, pensó ella con satisfacción, era más que suficiente. Capítulo 11. El epílogo. Una semana después, una semana había pasado desde el arresto de Mary Prothero, y St. Mary Mead comenzaba lentamente a recuperar su ritmo habitual. El escándalo, por supuesto, seguía siendo el tema principal de conversación en cada tienda, cada esquina, cada té de la tarde. Pero la intensidad febril había cedido, reemplazada por una curiosidad más manejable. Miss Marple estaba en su salón una tarde lluviosa de jueves, cuando recibió una visita inesperada. Anne Prothero apareció en su puerta, vestida de negro pero con un aire diferente, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Miss Marple, espero no estar interrumpiendo. Sé que probablemente ha tenido suficiente del caso Prothero para toda una vida. Querida, nunca eres una interrupción. Entra, por favor. Justo estaba preparando té. Anne entró con pasos vacilantes, como si no estuviera segura de su bienvenida. Se sentó en el borde del sillón floreado, sus manos nerviosas en su regazo. He venido a agradecerle apropiadamente y a disculparme por mi confesión falsa. Sé que complicó las cosas terriblemente. Miss Marple sirvió el té con movimientos tranquilos y precisos. No tienes nada por qué disculparte, querida. Actuaste por amor, aunque mal guiado. Eso es muy diferente a actuar por odio, como lo hizo Mary Prothero. La odio, dijo Anne de repente, con una vehemencia que sorprendió incluso a ella misma. Sé que es cristiano perdonar, pero no puedo. Ella me robó a mi esposo, no porque lo amara, sino por venganza, por algo que él hizo hace 20 años. El odio es comprensible, Anne, pero eventualmente te consumirá si no lo dejas ir. Miss Marple le pasó una taza de té. Tu esposo no era un hombre fácil de amar, pero era tu esposo. Tienes derecho a tu dolor. Anne bebió su té en silencio por un momento. He estado pensando mucho sobre Lucius, sobre Lawrence, sobre mí misma. Levantó la vista. Creo que Lawrence y yo nunca fuimos realmente amor verdadero. Era escape, fantasía. Yo anhelaba salir de un matrimonio infeliz y él anhelaba una musa para su arte. Pero no era real. ¿Has hablado con él sobre esto? Esta mañana. Le dije que necesitaba tiempo, quizás años, antes de poder siquiera considerar cualquier tipo de futuro juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se lo tomó mejor de lo que esperaba. Creo que él también ha estado reflexionando. Dijo que iría a París por un tiempo para estudiar arte y para alejarse de los recuerdos. Eso suena sensato para ambos,
Y yo he decidido mudarme. No puedo quedarme en Old Manor con Lettice. Hay demasiados fantasmas allí. Mi hermana en Bath me ha invitado a quedarme con ella por un tiempo. Lettice irá a un internado en Suiza. Será un nuevo comienzo para las dos. Miss Marple asintió con aprobación. A veces un cambio de escenario es exactamente lo que se necesita. Y Lettice se beneficiará de la estructura y la distancia. Espero que sí. Ha estado tan callada desde el asesinato. Ni siquiera ha llorado. Solo se sienta en su habitación, mirando por la ventana. Anne suspiró. Creo que se siente culpable, como si de alguna manera sus malos pensamientos sobre su padre lo hubieran matado. Los niños a menudo piensan así. Sería bueno que hablara con alguien, quizás un consejero en su nueva escuela. Después de que Anne se fue, prometiendo escribir desde Bath, Miss Marple recibió otra visita. Esta vez era el vicario Clement, acompañado por el señor House. Miss Marple, el señor House quería hablar con usted, dijo Clement con calidez, y yo quería darle buenas noticias. El obispo ha revisado el caso del señor House y ha determinado que no hubo malversación, solo un error administrativo comprensible. Su reputación está completamente restaurada. El joven curate se veía transformado, todavía pálido, pero con una luz en sus ojos que había estado ausente antes. Miss Marple, nunca podré agradecerle lo suficiente. Si no hubiera resuelto el caso, yo habría vivido bajo sospecha por el resto de mi vida. El inspector Slack estaba convencido de que yo era el culpable. El inspector Slack estaba convencido de que muchas personas eran culpables en diferentes momentos, dijo Miss Marple con humor seco. Es la maldición de una mente que busca lo obvio en lugar de lo verdadero. He aprendido mucho de esta experiencia, continuó House, sobre la importancia de seguir los procedimientos, sí, pero también sobre la compasión y el juicio. El coronel Prothero me juzgó sin misericordia. No quiero convertirme en ese tipo de hombre. Ese es un objetivo noble, señor House, y creo que lo lograrás. Después de que se fueron, Miss Marple caminó hasta su ventana, observando la lluvia caer suavemente sobre su jardín. El pueblo se extendía ante ella familiar y querido. Vio a la señora Lestrange caminando hacia la tienda de la señora Baker, su cabeza erguida con nueva confianza. Vio al doctor Stone cargando cajas en un carruaje, aparentemente preparándose para partir. Su mente derivó hacia Mary Prothero, ahora en prisión esperando juicio. Había recibido una carta de ella esa mañana, entregada a través del abogado de la mujer. Una carta extraña, mezcla de justificación y algo que podría haber sido arrepentimiento. Querida Miss Marple, había escrito, usted dijo que yo no era un monstruo, solo una mujer que tomó una decisión terrible. Me aferro a esas palabras en la oscuridad de esta celda. Mi hermano me hizo daño profundamente, es cierto, pero yo le hice un daño aún mayor. Tomé su vida y en el proceso destruí la mía. Si pudiera retroceder el tiempo, pero no puedo. Solo puedo enfrentar las consecuencias de mis acciones. Gracias por tratarme como un ser humano, incluso cuando revelaba mi crimen. Es más de lo que merezco. Miss Marple había leído esa carta 3 veces, sintiendo la familiar mezcla de tristeza y comprensión que siempre acompañaba tales casos. El mal no era simple. Rara vez lo era. Esa tarde, Miss Hartnell llegó para su visita semanal, llena de las últimas noticias y chismes. ¿Ha oído sobre el doctor Stone? Se va mañana, de regreso a Londres. Dice que el sitio de excavación tendrá que esperar hasta la próxima temporada. Por supuesto, todos sabemos que realmente está huyendo de la vergüenza de haber empleado a una asesina. Creo que está procesando una traición dolorosa. Querida Miss Hartnell, eso es diferente a huir. Bueno, sea como sea, el pueblo no será el mismo sin todo este drama. Miss Hartnell suspiró con algo que sonaba peligrosamente como nostalgia, aunque supongo que es un alivio volver a la normalidad. ¿Normalidad? Miss Marple sonrió. Querida Miss Hartnell, en un pueblo como St. Mary Mead, la normalidad es solo un interludio entre un drama y el siguiente. La naturaleza humana se asegura de eso. ¿Miss Marple? ¿Está prediciendo otro escándalo? En absoluto. Simplemente observando que donde hay personas, hay pasiones. Y donde hay pasiones, hay conflicto. Es la forma del mundo,
Después de que Miss Hartnell se fue, prometiendo regresar con más noticias la próxima semana, Miss Marple se permitió un momento de reflexión tranquila. El caso del coronel Protheroe estaba resuelto. La justicia, en su forma imperfecta, se había servido. Las vidas habían sido alteradas, algunas destruidas, otras quizás eventualmente sanadas. Y Saint Mary Mead continuaba, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Se sentó en su silla favorita junto al fuego, tomando su labor de punto. Las agujas se movían con ritmo constante y reconfortante, creando patrones de su memoria y experiencia. Pensó en todos los involucrados en este drama trágico. Anne buscando un nuevo comienzo. Lawrence huyendo a París. El señor House, redimido pero más sabio. La señora Lestrange, finalmente libre de su pasado. El doctor Stone herido pero no roto. Y Mary Protheroe, pagando el precio terrible de la venganza. Cada uno de ellos llevaba las cicatrices de estos eventos. Algunos visibles, otras ocultas en lo profundo de sus corazones. Pero la vida continuaba, como siempre lo hace. El sol saldría mañana, los pájaros cantarían, las personas irían sobre sus negocios diarios, y Miss Jane Marple estaría en su jardín, observando, escuchando, entendiendo. Porque aunque el caso estaba resuelto, su estudio de la naturaleza humana nunca terminaría. Cada día traía nuevas observaciones, nuevas confirmaciones de viejas verdades, nuevos matices a patrones eternos. Pensó mientras sus agujas seguían su baile rítmico, una forma bastante satisfactoria de pasar los años dorados de uno. La lluvia continuó cayendo suavemente sobre St. Mary Mead, lavando las calles, nutriendo los jardines, limpiando el aire, y en su cottage acogedor, con el fuego crepitando y su labor de punto avanzando, Miss Marple sonrió con el conocimiento tranquilo de quien ha visto mucho, entendido más, y encontrado paz en ambos. El misterio del partido de cricket había terminado, pero la historia de St. Mary Mead, con todos sus secretos, pasiones y pequeños dramas humanos, continuaría. Y Miss Marple estaría allí para observarla, comprenderla, y cuando fuera necesario, desenredarla, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría.